Pero al ver su foto, su corazón casi se detuvo. Aquella desconocida parecía salida de los sueños de su difunta esposa, y lo que sucedió después sorprendió hasta a sus empleados. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El lujoso departamento en el ático del edificio más exclusivo de Polanco resonaba con un silencio ensordecedor aquella mañana de junio. Javier Mendoza observaba la Ciudad de México a través de los enormes ventanales, mientras la taza de café se enfriaba en sus manos. Los primeros rayos de sol apenas conseguían atravesar la neblina que cubría los rascacielos, creando una atmósfera melancólica que combinaba perfectamente con su estado de ánimo. A sus 68 años, Javier era el retrato del éxito a los ojos del mundo. Expresidente de una de las mayores cadenas hoteleras internacionales, su nombre seguía apareciendo en las principales revistas de negocios. Su fortuna se estimaba en miles de millones y sus acciones filantrópicas le rendían constantes homenajes. Pero nada de esto llenaba el vacío que se había instalado en su vida desde que Mariana partió, dejando solo recuerdos de 4 décadas de convivencia. La ama de llaves, doña Lupita, entró silenciosamente en la sala, dejando una bandeja con pan tostado en la mesa lateral. Era la única persona que aún mantenía alguna rutina en aquella casa inmensa e impecable, donde cada objeto parecía congelado en el tiempo, como en un museo de recuerdos. Don Javier no olvidó que hoy tiene la reunión del Consejo de la Fundación, que preguntó ella con aquel tono maternal que había desarrollado a lo largo de sus 20 años de servicio. Javier asintió distraídamente, con los ojos fijos en el celular que sostenía. Estaba repasando sus contactos antiguos, una manía que había desarrollado en los últimos tiempos. Era como hojear un álbum de fotografías. Cada nombre evocaba un recuerdo diferente. Fue cuando sus dedos se detuvieron sobre el nombre de Elena, una amiga de los tiempos de universidad. Sin pensarlo mucho, comenzó a escribir un mensaje. Estaba pensando en ti hoy. ¿Recuerdas aquel café en Ciudad de México? Sus dedos, sin embargo, temblaron ligeramente al presionar el botón de enviar. Un error. Un simple dígito cambiado en el número de teléfono. Y así, sin saberlo, el destino comenzó a tejer su tela. Minutos pasaron antes de que el celular vibrara con una respuesta. No recuerdo ningún café, pero me pareció curioso que alguien pensara en mí hoy. El mensaje venía acompañado de una foto que hizo que Javier se enderezara en su sillón. En la imagen, una mujer de cabello canoso y ojos serenos sonreía con naturalidad, sentada en una terraza llena de flores. Había algo magnético en aquella sonrisa, una simplicidad que contrastaba con todo el lujo que lo rodeaba. Disculpe, creo que envié el mensaje a un número equivocado, respondió él, pero su curiosidad ya estaba aguijoneada. No hay problema, a veces los errores nos traen sorpresas agradables, respondió la desconocida, que se presentó como Isabel. Javier dudó por un momento, con el pulgar flotando sobre el teclado. Había algo en aquel intercambio de mensajes que lo intrigaba. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, se abriera una brecha en su rutina meticulosamente planificada. Tiene razón. Permítame presentarme adecuadamente. Soy Javier, un jubilado que ahora dedica su tiempo a cultivar orquídeas, escribió, sorprendiéndose a sí mismo por la omisión sobre su verdadera identidad. No era una mentira completa. Realmente cultivaba orquídeas en su invernadero particular, pero estaba lejos de ser toda la verdad. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Isabel contó que era maestra jubilada, vivía en un pueblo cerca de Cuernavaca y hacía pasteles caseros por encargo. Hablaba con una simplicidad cautivadora sobre su cotidianidad, sobre las pequeñas alegrías de una vida sin lujos, pero rica en significado. A medida que los mensajes se multiplicaban, Javier se encontró sonriendo por primera vez en meses. Era como si aquella conversación con una desconocida estuviera descongelando algo dentro de él, algo que ni sabía que estaba adormecido. Don Javier,
El chofer está esperando, alertó doña Lupita, interrumpiendo sus pensamientos. Guardó el celular en el bolsillo de su saco italiano hecho a medida, pero su mente seguía en la terraza florida donde una señora desconocida sonreía con tanta sinceridad. Mientras bajaba por el elevador privado, Javier no podía dejar de pensar en cómo un simple error de digitación podría tener consecuencias tan inesperadas. Lo que aún no sabía era que aquel momento aparentemente banal, un número equivocado, un mensaje enviado por error, sería el primer capítulo de una historia que cambiaría su vida completamente. El destino, en su infinita sabiduría, a veces escoge los caminos más improbables para conducirnos exactamente a donde necesitamos. La pequeña casa de 2 pisos en un pueblo cerca de Cuernavaca, Isabel Gómez organizaba sus pedidos del día mientras respondía mensajes en su celular. El aroma de pan de elote recién salido del horno llenaba la cocina modesta, pero impecablemente limpia. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo, se movían con precisión entre los moldes e ingredientes, en una danza que conocía de memoria. «Un pedido más para mañana», murmuró para sí misma, anotando en su cuaderno gastado el nombre del cliente y el sabor elegido. Era así como complementaba su jubilación, haciendo dulces y pasteles que conquistaban cada vez más admiradores en el vecindario. Su celular vibró nuevamente. Era Javier, el misterioso hombre que había entrado en su vida por error hacía algunas semanas. Isabel sonrió al leer su mensaje preguntando sobre su día. Había algo diferente en él, una gentileza que iba más allá de la mera cordialidad. Hoy, el día comenzó temprano. Tengo 5 pasteles para entregar y todavía necesito visitar a mi padre en el asilo, respondió ella sin dejar de mezclar la masa de un nuevo pastel. La respuesta de él llegó rápidamente. Debe ser gratificante. Hacer algo que lleva alegría a las personas. Cuénteme más sobre sus pasteles. Isabel hizo una pausa por un momento, observando el cuadro de lavandas que adornaba su pared. Era una pintura delicada que guardaba con cariño, regalo de una antigua patrona. Aquel cuadro siempre le traía paz, especialmente en momentos de duda, como ahora cuando se encontraba pensando si no estaba siendo ingenua al mantener aquella amistad virtual con un desconocido. «Aprendí a hacer pasteles con mi madre», escribió. «Cada receta tiene una historia. El de elote, por ejemplo, era el preferido de mi esposo». Dudó antes de continuar. «Él se fue hace 5 años, pero sigo haciendo ese pastel todos los días. Es mi forma de mantener vivos los recuerdos». Del otro lado de la pantalla, Javier sintió que su corazón se encogía. También conocía bien ese dolor, ese vacío que queda cuando perdemos a alguien amado. Pero antes de que pudiera responder, Isabel envió una foto. Era un primer plano de sus manos enharinadas, con un anillo sencillo aún en el dedo anular. «A veces me pregunto si no estoy atada al pasado», confesó ella. «Pero luego recuerdo que cada momento vivido nos convierte en quienes somos». Javier admiró la honestidad de aquella mujer que, sin pretensiones, conseguía tocar temas tan profundos. Era un contraste gritante con su mundo de apariencias y formalidades. «Usted tiene una sabiduría rara», respondió él sintiéndose cada vez más culpable por no revelar su verdadera identidad. El día avanzaba, e Isabel continuaba su rutina. Entregó los pasteles, visitó a su padre en el asilo y al regresar se dedicó a organizar sus recetas. Cada página del cuaderno contaba una historia. Cada mancha de masa era un recuerdo. Entre una actividad y otra los mensajes con Javier fluían naturalmente. Él contaba sobre sus días supuestamente tranquilos cuidando orquídeas, y ella compartía pequeños acontecimientos de su vida simple. «Sabes, Javier», escribió ella mientras se preparaba para dormir, «hay algo en ti que me intriga. Es como si hubiera más historias detrás de tus palabras de las que cuentas». En su lujoso departamento, Javier sintió el peso de aquella observación. Isabel era más perspicaz de lo que imaginaba, o tal vez él no era tan bueno ocultando sus secretos como pensaba. «Todos tenemos nuestras historias no contadas», respondió, él diplomáticamente.
Sí, pero algunas necesitan del momento adecuado para ser reveladas, devolvió ella, con una sabiduría que lo sorprendió nuevamente. Aquella noche, tanto Isabel como Javier durmieron pensando el uno en el otro. Ella, intrigada con los misterios de aquel hombre que parecía cargar un mundo de experiencias en las entrelíneas de sus mensajes. Él, encantado con la autenticidad de aquella mujer que, sin saberlo, estaba comenzando a derribar los muros que había construido alrededor de su corazón. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que sus vidas estaban conectadas por un hilo invisible mucho antes de aquel primer mensaje equivocado. El destino, en su infinita sabiduría, simplemente esperaba el momento adecuado para revelar sus secretos. Era una tarde de jueves cuando Javier decidió hacer algo diferente. Después de otra tediosa reunión con sus asesores financieros, despidió al chofer y decidió caminar por el Parque Chapultepec. El cielo de la Ciudad de México estaba excepcionalmente azul, y la gente aprovechaba el raro momento de temperatura agradable para ejercicios y picnics. Mientras caminaba, su celular vibró con un nuevo mensaje de Isabel. Era una foto de la merienda que había preparado. Pan casero aún humeante, mantequilla derritiéndose sobre las rebanadas doradas y una tetera de té de manzanilla al lado. La simplicidad de la imagen contrastaba violentamente con los sofisticados restaurantes que él frecuentaba. Acabo de hacer este pan. Quisiera poder compartirlo contigo, decía el mensaje. Javier se sentó en una banca del parque, observando a las familias alrededor. Una sonrisa involuntaria surgió en sus labios mientras escribía la respuesta. Se ve delicioso. Hace mucho tiempo que no como un pan verdaderamente casero. Entonces necesito enseñarte a hacer uno. Es más fácil que cuidar orquídeas, respondió ella, con aquel humor suave que siempre lo encantaba. Fue en ese momento que algo llamó la atención de Javier. En el fondo de la foto, parcialmente visible, estaba aquel cuadro de lavandas. Su corazón se aceleró al reconocer las pinceladas delicadas que solo podían ser de Mariana, su fallecida esposa. El recuerdo lo transportó instantáneamente a aquella tarde, hacía casi 20 años, cuando Mariana comentó sobre haber regalado una de sus pinturas a la cuidadora de su madre. Isabel, escribió, vacilante, ese cuadro de lavandas en tu pared, ¿tiene una historia interesante? Hubo una pausa más larga de lo normal antes de que llegara la respuesta. Sí la tiene. Fue un regalo muy especial de una señora que cuidé hace muchos años. Doña Carmen era madre de una artista, talentosa. Nunca conocí a su hija, pero sus pinturas eran magníficas. Ese cuadro me trae mucha paz. Javier sintió que su mundo giraba. Doña Carmen era su suegra. Isabel había sido su cuidadora en los últimos meses de vida. ¿Cómo nunca se habían encontrado? Recordaba vagamente que Mariana mencionaba a la dedicada cuidadora de su madre, pero en aquella época estaba tan absorto en sus obligaciones empresariales que apenas prestaba atención a esos detalles. Es realmente una pintura muy bonita. Fue todo lo que consiguió responder, su mente hirviendo con las implicaciones de este descubrimiento. Aquella noche, en su despacho, Javier pasó horas buscando entre antiguas carpetas y documentos. Encontró finalmente una carpeta etiquetada Cuidadores Doña Carmen y allí estaba el contrato de Isabel Gómez, fechado 18 años atrás. Las fechas coincidían con una época en que él estaba constantemente viajando, expandiendo sus negocios internacionalmente. Sus manos temblaron al hojear más documentos. Encontró incluso una carta de recomendación escrita por Mariana, elogiando el trabajo excepcional de Isabel. Más que una cuidadora, se convirtió en una verdadera amiga para mi madre en sus últimos momentos, decía el texto. El destino estaba jugando con él. ¿Cómo era posible que aquella mujer que había entrado en su vida por un error de digitación ya hubiera estado tan cerca de su familia en el pasado? Javier pasó la madrugada despierto, repasando antiguas fotografías. En una de ellas, encontró un registro que casi le hizo tirar el portarretratos. En el fondo de una foto de Mariana con su madre, había una mujer de espaldas, preparando algo en la cocina.
El cabello era más oscuro, más joven, pero la postura era inconfundible. Era Isabel. Su celular se iluminó con un nuevo mensaje de ella. Buenas noches, Javier. Sabes, hoy estuve pensando mucho en el pasado. Es gracioso cómo la vida da vueltas, ¿no? A veces tengo la sensación de que ya nos conocemos de algún lugar. Javier contempló el mensaje por largos minutos, su dedo vacilando sobre el teclado. ¿Debería contar la verdad? ¿Revelar quién era realmente y toda esta increíble coincidencia? Pero algo lo detuvo. ¿Y si ella se sentía engañada? Si toda la naturalidad y simplicidad de su relación se perdiera cuando descubriera quién era él realmente. Buenas noches, Isabel, respondió simplemente. A veces el destino trabaja de formas misteriosas. Guardando el celular, Javier caminó hasta su invernadero de orquídeas, el único pasatiempo sobre el que no le había mentido. Entre las flores delicadas, una decisión comenzaba a formarse en su mente. Necesitaba encontrar una manera de revelar la verdad, pero no todavía. Primero necesitaba entender mejor sus propios sentimientos, que crecían con cada mensaje intercambiado con aquella mujer que, sin saberlo, ya formaba parte de su historia desde hacía tanto tiempo. Isabel estaba especialmente inquieta aquella mañana de sábado. Mientras preparaba la masa de sus pasteles, su mente vagaba hacia las conversaciones con Javier. Había algo familiar en él, una sensación que no podía explicar. Era como un perfume conocido que no conseguimos identificar inmediatamente, pero que despierta memorias adormecidas. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Era doña Rosita, su vecina más antigua, que venía a buscar el pastel de cumpleaños que había encargado. «Isabel, no vas a creer lo que vi en el periódico hoy», exclamó Rosita, agitando un tabloide en sus manos. «¿Recuerdas a aquel millonario del que cuidaste a su madre? Javier Mendoza va a dar un concierto benéfico en el Teatro Municipal del pueblo». El corazón de Isabel dio un salto. Javier Mendoza. Aquel nombre traía a la superficie recuerdos de una época distante, cuando cuidaba a doña Carmen. Recordó las historias que la señora contaba sobre su hijo ausente, siempre viajando por negocios, y su nuera Mariana, la artista talentosa que había pintado el cuadro de lavandas que tanto estimaba. «Déjame ver eso», pidió Isabel, tomando el periódico de las manos de su vecina. La foto mostraba a un hombre elegante, de cabello canoso y mirada penetrante. Había algo en aquella mirada que la perturbó profundamente. Después de que Rosita se fue, Isabel no podía dejar de pensar en la coincidencia. Su Javier, el amigo de los mensajes, también era un hombre mayor que cultivaba orquídeas. ¿Sería posible? No. Era solo su imaginación jugándole trucos. Su celular vibró con un nuevo mensaje de él. «Buenos días, Isabel. Estaba pensando en hacer algo diferente hoy. ¿Qué tal si me enseñas una de tus recetas?» Isabel sonrió, pero una pequeña arruga de preocupación apareció en su frente. Releyó algunas conversaciones antiguas, prestando más atención a los detalles. Javier siempre hablaba de forma culta, tenía conocimiento sobre diversos temas, y a veces dejaba escapar comentarios que indicaban una vida más sofisticada que la de un simple jubilado. Decidió hacer una prueba sutil. «Claro, pero antes cuéntame más sobre tus orquídeas. Debe ser un pasatiempo caro, ¿no? Leí en algún lugar que Javier Mendoza, aquel empresario famoso, también es coleccionista». La respuesta tardó más de lo normal. «Existen orquídeas para todos los bolsillos. Lo importante es el cuidado que les dedicamos». Una respuesta diplomática, pensó Isabel, muy diplomática. Mientras esperaba que el siguiente pastel se horneara, Isabel tomó una caja antigua de recuerdos. Entre fotografías, amarillentas y tarjetas de Navidad, encontró una carpeta con documentos de la época en que trabajó como cuidadora. Allí estaba, una carta de recomendación firmada por Mariana Mendoza, esposa de Javier. Sus manos temblaron al leer nuevamente aquellas palabras amables. Mariana había sido tan bondadosa con ella, siempre tratándola con respeto y cariño. El cuadro de lavandas era prueba de ello, un regalo que guardaba con inmenso cariño.
Un nuevo mensaje de Javier llegó. Isabel, a veces pienso en cómo el destino actúa de formas misteriosas. ¿Crees en coincidencias? Ella contempló el mensaje por un largo tiempo. Su corazón latía más fuerte, una sensación extraña tomando control de su pecho. Las piezas comenzaban a encajar en su mente, formando un rompecabezas que no sabía si estaba lista para completar. Creo en el destino, respondió finalmente. Pero también creo en la verdad. Miró nuevamente el periódico sobre la mesa. El concierto benéfico sería la próxima semana. Una idea comenzó a formarse en su mente. Si sus sospechas eran correctas, necesitaba confirmarlo por sí misma. Javier. Se escribió, ¿te gusta la música clásica? Hay un concierto benéfico en el pueblo la semana que viene. La respuesta llegó rápida. Adoro la música clásica. Tal vez podríamos encontrarnos allí. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Era la primera vez que hablaban de encontrarse en persona. Si Javier era quien ella comenzaba a sospechar que era, ¿por qué estaría escondiendo su verdadera identidad? ¿Qué más habría detrás de aquellos mensajes aparentemente casuales? El aroma del pastel en el horno llenó la cocina, trayéndola de vuelta a la realidad. Isabel miró el cuadro de lavandas en la pared, como si buscara alguna respuesta en aquellas pinceladas delicadas. Mariana le había dicho una vez que cada pintura cuenta una historia, pero algunas historias necesitan tiempo para ser reveladas. Sería estupendo encontrarnos, respondió ella finalmente. A veces necesitamos mirar a los ojos de alguien para realmente conocerlo. Javier caminaba inquieto por el despacho de su ático, ajustándose la corbata italiana por tercera vez aquella mañana. Sobre su escritorio de caoba reposaba una invitación elegante para el concierto benéfico, un evento que él mismo había organizado bajo un seudónimo, pero que ahora parecía mucho más significativo que cualquier otro en su vida. Don Javier, el señor Héctor quisiera hablar con usted, anunció doña Lupita interrumpiendo sus pensamientos. Héctor, su mayordomo desde hacía más de 30 años, entró en la sala con su habitual discreción. Era el único, además de Lupita, que sabía sobre Isabel y los mensajes intercambiados en los últimos meses. Señor, conforme solicitó, entregué personalmente la invitación a la señora Isabel Gómez, informó Héctor. Su tono formal no conseguía esconder completamente una nota de preocupación. Ella pareció intrigada con la invitación. Javier se sentó en su sillón de cuero asimilando la información. ¿Cómo así, intrigada? Bueno, señor, Héctor dudó por un momento. Cuando mencioné que su amigo de los mensajes estaría presente en el concierto, ella miró largamente el cuadro de lavandas en su pared. Después preguntó si yo conocía al organizador del evento. El corazón de Javier se aceleró. Isabel era demasiado perspicaz para no comenzar a juntar las piezas del rompecabezas. Tal vez ya sabía, o al menos sospechaba, de su verdadera identidad. Su celular vibró con un mensaje de ella. Javier, recibí hoy una invitación muy especial para el concierto. Confieso que estoy curiosa y un poco aprensiva. Él respiró profundo antes de responder. No necesitas estar aprensiva. Será una noche especial. ¿Sabes?, continuó ella. Esta invitación me hizo pensar mucho. A veces las personas usan máscaras no para engañar, sino por miedo a no ser aceptadas como son. ¿Estás de acuerdo? Javier sintió el peso de aquellas palabras. Era como si Isabel le estuviera dando una oportunidad de ser honesto, de revelar su verdadera identidad antes del encuentro. Isabel comenzó a escribir, pero se detuvo. Las palabras correctas parecían escapar de sus dedos. En aquel momento, sus ojos se posaron sobre una fotografía antigua en su escritorio, él y Mariana en Cancún, décadas atrás. Mariana sonreía a la cámara mientras sostenía un café, sus ojos brillando con aquella alegría contagiosa que era su marca registrada. «¿Qué harías, mi amor?», murmuró a la foto, como si su fallecida esposa pudiera aconsejarlo en aquel momento crucial. Fue cuando notó un detalle en la foto que nunca había percibido antes. En el fondo de la imagen, en una de las paredes del hotel,
Había una pintura de lavandas muy similar a la que Mariana después reproduciría y regalaría a Isabel. Era como si el destino estuviera dejando pistas a lo largo de todo el camino. Decidido, Javier llamó a Héctor nuevamente. «Necesito que prepares algo especial para el concierto», le instruyó, un plan comenzando a formarse en su mente. En los días que siguieron, los mensajes entre Javier e Isabel continuaron, pero había una nueva tensión en el aire, una expectativa casi palpable. Era como si ambos estuvieran bailando al borde de una gran revelación, cada uno esperando que el otro diera el primer paso. ¿Crees que algunas personas están destinadas a encontrarse?, le preguntó Isabel una noche, mientras compartía la foto de una puesta de sol vista desde su terraza. «Creo que el destino nos da varias oportunidades», respondió él, «pero depende de nosotros tener el valor de aprovecharlas». Javier pasó las noches siguientes revisando cada detalle del concierto. La programación musical fue cuidadosamente seleccionada, comenzando con Debussy, el compositor favorito de Mariana, y terminando con una pieza especial que él mismo había encargado, inspirada en la historia del cuadro de lavandas. En su vestidor separó su mejor traje italiano, aquel que Mariana había elegido en su último viaje juntos a Milán. Al lado, colocó una pequeña caja de terciopelo azul que contenía algo que había mandado hacer especialmente para aquella noche, una réplica en miniatura del cuadro de lavandas transformada en un delicado broche. «Señor», llamó doña Lupita desde la puerta. La florería llamó confirmando el arreglo especial de lavandas para el palco principal. Javier asintió, sintiendo el peso del momento que se aproximaba. En pocos días todas las máscaras caerían, todas las coincidencias serían reveladas, todo el miedo de no ser aceptado por quien realmente era tendría que ser enfrentado. Su celular vibró una última vez aquella noche. «Javier, no sé explicarlo, pero siento que nuestra historia comenzó mucho antes del primer mensaje. Estoy lista para descubrir la verdad, sea cual sea». Él sonrió sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. «La verdad», escribió en respuesta, «a veces es más hermosa que cualquier historia que podamos inventar». La mañana del concierto amaneció con una suave llovizna típica de Cuernavaca. Isabel despertó antes que la alarma, sus manos temblando ligeramente mientras preparaba su desayuno. El vestido que había elegido para la noche, un modelo azul marino simple pero elegante, regalo de su hija, estaba cuidadosamente planchado y colgado en la puerta del armario. «Mamá, ¿estás nerviosa?», observó Lucía, su hija, que había insistido en venir a ayudarla a arreglarse para el evento. «Nunca te he visto así por un concierto». Isabel sonrió, untando mantequilla en una rebanada de su pan casero. «No es solo un concierto, hija. Tengo la sensación de que esta noche va a cambiar muchas cosas». Lucía se sentó a la mesa de la cocina, observando atentamente a su madre. «Es por él, ¿verdad? Ese Javier de los mensajes». «Sí», admitió Isabel, sus ojos inevitablemente volviéndose hacia el cuadro de lavandas. «Sabes, desde que recibí la invitación para el concierto, no puedo dejar de pensar en todas las coincidencias. El cuadro, las historias de doña Carmen, el momento perfecto de todo. ¿Y tú crees que él es...?» Lucía dejó la pregunta en el aire. «¿Javier Mendoza? ¿El hijo de doña Carmen?». Isabel suspiró, sirviendo más café. «Cada vez estoy más segura. Pero lo que no entiendo es por qué mantendría ese secreto por tanto tiempo». El día pasó en un borrón de minutos en preparativos. Isabel dedicó la mañana a entregar sus últimos pedidos de pasteles, rechazando gentilmente nuevos encargos para esa noche. Por la tarde, se permitió un momento de cuidado personal, algo raro en su rutina siempre ocupada. Mientras Lucía la ayudaba con el cabello, Isabel recordaba los meses de conversaciones con Javier. Cada mensaje, cada historia compartida, cada momento de conexión genuina que habían construido. ¿Cambiaría todo cuando la verdad saliera a la luz? «Mamá», llamó Lucía, ajustando un mechón plateado del cabello de Isabel. «¿Tienes miedo?» Isabel:
Reflexionó por un momento antes de responder. No es exactamente miedo, es más una aprensión. Si él es quien pienso que es, ¿por qué eligió acercarse de esta forma? Y si no lo es, bueno, significa que creé toda una historia en mi cabeza. Su celular se iluminó con un nuevo mensaje de Javier. Ansioso por esta noche. Traje algo especial de mis orquídeas para ti. Isabel sonrió, escribiendo su respuesta. También tengo algo para ti. Uno de mis panes caseros, de esos que dijiste que hace tanto tiempo que no comes. Ya vestida y maquillada, Isabel se detuvo una vez más frente al cuadro de lavandas. Recordó el día en que Mariana, la esposa de Javier Mendoza, le había entregado la pintura. Para que siempre recuerdes que la belleza puede florecer en los lugares más inesperados, le había dicho. El sonido del timbre la trajo de vuelta al presente. Era el chofer que Javier había insistido en enviar para recogerla. Un detalle más que aumentaba sus sospechas sobre su verdadera identidad. Señora Isabel, saludó el chofer respetuosamente. El auto está esperando. Antes de salir, Isabel tomó el pan que había horneado especialmente para esa noche, envuelto en un papel delicado con un simple lazo. Lucía la abrazó fuertemente. Todo saldrá bien, mamá. Sea quien sea este Javier, sería un tonto si no viera lo especial que eres. En el trayecto hasta el teatro, Isabel observaba el pueblo a través de la ventana del lujoso automóvil. Las calles familiares parecían diferentes esa noche, como si también estuvieran vestidas para una ocasión especial. Su corazón latía, cada vez más fuerte conforme se acercaban al centro. Señora, llamó el chofer, hemos llegado. El teatro municipal estaba magníficamente iluminado y una fila de coches elegantes se formaba en la entrada. Isabel respiró profundo, ajustó su vestido una última vez y con el paquete de pan en las manos, caminó hacia la entrada. En el vestíbulo, un señor distinguido de cabello blanco la esperaba, el mismo que le había entregado la invitación ya días antes. Señora Isabel, la saludó con una reverencia suave. Bienvenida. Por favor, acompáñeme. Hay un palco especial reservado para usted. Mientras subía las escaleras del teatro, Isabel sintió el perfume suave de lavandas en el aire. Su corazón casi se detuvo cuando vio el arreglo de flores en la entrada del palco. Eran exactamente iguales a las del cuadro en su pared. Su acompañante llegará en breve, informó el señor, dejándola sola con sus pensamientos y expectativas. Isabel se sentó, sus manos apretando ligeramente el paquete con el pan casero. En pocos minutos todas sus sospechas serían confirmadas o deshechas. En pocos minutos, su vida podría cambiar completamente. El teatro estaba completamente lleno cuando las primeras notas de Debussy comenzaron a resonar por la sala principal. Isabel, sentada en el palco especial, sentía su corazón latir en sincronía con la música suave. El arreglo de lavandas cercano a ella exhalaba un perfume delicado que la transportaba a sus recuerdos con doña Carmen. Un movimiento suave en la cortina del palco llamó su atención. Héctor, el señor distinguido que la había recibido, apareció nuevamente. Señora Isabel, susurró. Su acompañante llegará en unos minutos. Pidió que le entregara esto primero. En sus manos había una pequeña caja de terciopelo azul. Isabel la abrió con dedos temblorosos y casi dejó escapar una exclamación de sorpresa. Dentro había un broche delicado, una miniatura perfecta del cuadro de lavandas que adornaba su sala. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer cada pincelada, cada detalle que Mariana había creado tantos años atrás. Solo alguien que conociera profundamente aquella pintura podría haber mandado hacer una réplica tan perfecta. La música continuaba fluyendo por el teatro, pero Isabel apenas podía concentrarse. Sus pensamientos estaban en una espiral de recuerdos, las tardes con doña Carmen, las conversaciones sobre su hijo siempre ausente, el día en que Mariana le entregó el cuadro, y ahora todos aquellos meses de mensajes con Javier. Un nuevo movimiento en la cortina hizo que su corazón saltara. Una figura alta y elegante emergió de las sombras, vistiendo un traje impecable. Isabel contuvo la respiración
al reconocer inmediatamente al hombre de la foto del periódico, Javier Mendoza. Sus miradas se encontraron y el mundo pareció detenerse por un momento. Javier tenía los mismos ojos gentiles que transparentaban en sus mensajes, ahora brillando con una mezcla de aprensión y esperanza. «Isabel», dijo suavemente, su voz temblando ligeramente, «perdóname por la tardanza en revelar la verdad». Ella no pudo responder inmediatamente. Sus manos apretaban el paquete con el pan casero que había traído, mientras intentaba procesar aquel momento surrealista. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo preguntar, su voz apenas un susurro. Javier se acercó despacio, como si temiera que ella pudiera desaparecer. «Porque por primera vez en mucho tiempo alguien me vio como solo Javier, no como el empresario, el millonario, el filántropo, solo como un hombre». Isabel miró el broche en sus manos, luego a Javier. «¿Sabías quién era yo desde el principio?». «No», respondió él sentándose a su lado. «Lo descubrí cuando vi el cuadro de Mariana en una de tus fotos. Fue como si el destino me estuviera mostrando que nuestros caminos ya se habían cruzado antes. La orquesta iniciaba ahora una nueva pieza, pero para ellos era como si existiera solo el sonido de sus corazones acelerados». «Cuidaste a mi suegra con tanto cariño», continuó Javier, su voz embargada. «Mariana siempre hablaba de ti con admiración. Y yo, siempre demasiado ocupado con mis negocios, nunca tuve la oportunidad de conocerte personalmente». Isabel finalmente encontró su voz. «Doña Carmen hablaba mucho de usted, siempre con orgullo, pero también con una pizca de tristeza por su ausencia». «Lo sé». Javier bajó los ojos. «Tardé mucho en darme cuenta de que estaba perdiendo los momentos más importantes de la vida, por estar siempre corriendo tras más éxito, más conquistas». En ese momento Isabel abrió el paquete que sostenía. «Traje esto para ti, el pan casero que prometimos compartir». Javier miró el pan aún tibio, envuelto con tanto cariño, y sintió que sus ojos se humedecían. Era un gesto tan simple, tan genuino, exactamente como todo lo que Isabel representaba. «¿Sabes?», ella continuó, mientras partía un pedazo del pan, «cuando comencé a sospechar quién eras, me preguntaba si todo lo que vivimos a través de los mensajes había sido real». «¿Y cuál fue tu conclusión?», preguntó él aceptando el pedazo de pan que ella le ofrecía. Isabel sonrió, aquella sonrisa sincera que lo había cautivado desde la primera foto. «Que a veces necesitamos máscaras para encontrar el valor de mostrar quiénes realmente somos». La música alcanzaba su crescendo, llenando el teatro con notas que parecían danzar en el aire. Javier e Isabel compartían el pan en silencio, cada uno absorbiendo la presencia del otro, mientras las lavandas perfumaban el aire con su fragancia suave. Era como si el cuadro en la pared de Isabel hubiera cobrado vida, floreciendo en un momento que ninguno de los dos jamás olvidaría. El concierto llegaba a su fin, pero Javier e Isabel permanecían en su propio mundo en el palco. Las últimas notas de la orquesta flotaban en el aire mientras ellos conversaban, descubriéndose personalmente, después de meses de mensajes virtuales. «¿Entonces fuiste tú quien organizó todo este concierto?», se preguntó Isabel, todavía asimilando todas las revelaciones de la noche. Javier asintió, un leve rubor tiñendo su rostro. «Necesitaba crear un momento especial para nuestro encuentro, algo que fuera digno de toda la historia que nos trajo». Hasta aquí. Los aplausos del público resonaban por el teatro, marcando el final de la presentación. Héctor apareció discretamente en la entrada del palco. «Don Javier, el coche está listo conforme solicitado». Isabel miró a Javier con curiosidad. Él sonrió extendiéndole la mano. «¿Aceptas dar un paseo? Hay un lugar que quisiera mostrarte». Ella dudó por un momento, pero algo en su mirada la tranquilizó. Era la misma mirada sincera que transparentaba en sus mensajes, ahora aún más intensa en persona. El coche los llevó a través de las calles iluminadas del pueblo. Isabel notó que se dirigían hacia un barrio elegante, hasta detenerse frente a una casa antigua y elegante. «¿Dónde estamos?», preguntó mientras Javier la ayudaba a bajar del coche. «Esta
Era la casa de doña Carmen, respondió él suavemente. La mantuve exactamente como era, y hay algo aquí que quiero mostrarte. Atravesaron un jardín bien cuidado, llegando a un invernadero iluminado por luces suaves. Al abrir la puerta, Isabel fue recibida por un espectáculo de colores y aromas. Decenas de orquídeas de diferentes especies florecían en armonía. «Entonces aquí es donde realmente cultivas tus orquídeas», dijo ella, maravillada con la belleza del lugar. «Sí», Javier sonrió. «Esta parte al menos no era mentira. Mariana comenzó esta colección y yo la mantengo viva en su memoria, así como mantengo viva la memoria de mi madre en esta casa». Isabel caminó entre las flores, reconociendo algunas especies de las fotos que Javier había compartido en sus mensajes. Se detuvo ante una orquídea particularmente hermosa, sus pétalos en un tono suave de lavanda. «Esta es nueva», observó Javier acercándose. «Desarrollé esta especie en los últimos meses, inspirado en ti, de hecho». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. «¿En mí?» «Sí. Tu fuerza delicada, tu belleza simple pero notoria, me recordó mucho a ti. Decidí llamarla Gracia de Isabel». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por el rostro de Isabel. Era un gesto tan profundo, tan significativo, nombrar una flor en su honor. «Javier», comenzó ella, su voz embargada, «todo esto es tan diferente de lo que imaginaba. Cuando comencé a sospechar quién eras, temí que nuestra amistad fuera solo una distracción para ti, un pasatiempo». Él se acercó más, tomando sus manos entre las suyas. «Isabel, me devolviste algo que había perdido hace mucho tiempo, la capacidad de conectarme verdaderamente con alguien, sin pretensiones, sin máscaras sociales». Un viento suave entró por la ventana del invernadero, trayendo consigo el perfume de las flores. Isabel miró sus manos unidas, las de ella, marcadas por el trabajo de hacer pan y cuidar a otros, las de él, elegantes pero con pequeñas marcas de tierra de las orquídeas que cultivaba con tanto cariño. «¿Sabes?», dijo ella, «doña Carmen siempre decía que su hijo tenía un corazón más grande de lo que mostraba al mundo. Ella tenía razón». Javier sonrió, sus ojos brillando con emoción contenida. «Y Mariana siempre decía que a veces necesitamos perdernos para encontrar nuestro verdadero camino. Creo que ella también tenía razón». En aquel momento, rodeados por flores y recuerdos, ambos percibieron que estaban al inicio de algo nuevo, algo que había comenzado con un error de digitación, pero que el destino había planeado mucho antes. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Javier miró la orquídea que había nombrado en su honor. «Ahora podemos comenzar de nuevo, sin secretos, sin máscaras, solo Javier e Isabel, descubriendo juntos hacia dónde nos lleva este camino». La noche avanzaba afuera, pero dentro del invernadero el tiempo parecía suspendido. Las orquídeas eran testigos silenciosos de un momento que marcaba no un final, sino un nuevo comienzo, uno que había esperado décadas para suceder. La mañana siguiente al concierto amaneció diferente para Isabel. Mientras preparaba su primera jornada de panes del día, sus pensamientos seguían volviendo a la noche anterior. El encuentro en el teatro, la revelación de la identidad de Javier, la visita al invernadero de orquídeas. Parecía un sueño, pero el delicado broche de lavandas en su mesa confirmaba que todo había sido real. El aroma de pan fresco llenaba la cocina cuando Lucía llegó, ansiosa por detalles. «Mamá, no me llamaste ayer. ¿Cómo fue? ¿Era realmente él?» Isabel sonrió sirviendo café para su hija. «Sí, era él, Javier Mendoza en persona». «¿Y cómo te sentiste? ¿Te enojaste porque escondió quién era?» «Sabes, hija», respondió Isabel pensativa, «pensé que lo haría, pero cuando lo vi, cuando conversamos, entendí sus motivos. A veces necesitamos una máscara para mostrar nuestro verdadero rostro». El celular de Isabel vibró con un mensaje de Javier. «Buenos días. Dormí pensando en cómo el destino trabaja de formas misteriosas. El pan que compartimos ayer fue el mejor que he probado». Ella sonrió escribiendo su respuesta. «Buenos días. Tampoco puedo dejar de pensar en ayer.
Tu invernadero de orquídeas es un lugar mágico. Lucía observaba a su madre con atención. Van a seguir viéndose. Como respondiendo a la pregunta, llegó un nuevo mensaje. ¿Te gustaría almorzar conmigo hoy? Conozco un restaurante sencillo cerca de tu casa. Nada de lugares sofisticados, lo prometo. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Era un paso importante, su primer encuentro a la luz del día, sin la protección de la noche o del anonimato. Acepto, respondió, pero con una condición. Después quiero enseñarte a hacer pan. De verdad, no solo por mensaje. La respuesta llegó rápida. Será un honor ser tu aprendiz. Lucía abrazó a su madre emocionada. Mamá, esto es tan romántico, pero ¿no estás preocupada? Quiero decir, ustedes son de mundos tan diferentes. Isabel dejó de amasar la masa del pan por un momento, reflexiva. Sabes, hija, anoche me di cuenta de algo importante. No importa cuánto dinero tenga alguien, al final todos buscamos lo mismo. Conexión verdadera, comprensión, alguien que nos vea por lo que realmente somos. El resto de la mañana pasó en una mezcla de ansiedad y expectativa. Isabel entregó sus pedidos habituales, pero su mente estaba dividida entre el presente y los recuerdos de la noche anterior. Cada cliente que elogiaba sus panes la hacía pensar en cómo Javier había saboreado aquel pedazo compartido en el teatro, cómo sus ojos habían brillado al probar algo tan simple y genuino. Cerca de la hora del almuerzo, Isabel cambió su delantal por un vestido simple pero elegante. El mismo azul marino de la noche anterior, pero en una versión más casual. El broche de lavandas, regalo de Javier, completaba su atuendo. Puntualmente sonó el timbre. Isabel abrió la puerta para encontrar a Javier, vistiendo una camisa clara y pantalón de vestir, mucho más simple que el traje de la noche anterior, pero aún así elegante. «Traje algo para ti», dijo él, entregándole un pequeño macetero con un brote de la orquídea que había nombrado en su honor. «Para que tengas un pedazo del invernadero en tu casa». Isabel sostuvo la maceta con cuidado, emocionada por el gesto. «Es hermosa, pero vas a tener que enseñarme a cuidarla correctamente». «Será un intercambio justo», sonrió él. «Tú me enseñas a hacer pan, yo te enseño sobre orquídeas». Antes de salir, Isabel fue a la cocina y volvió con un paquete. «El pan que acabo de hacer todavía está caliente». Javier tomó el paquete y el aroma de pan fresco trajo una amplia sonrisa a su rostro. «Sabes, Isabel, pasé la vida entera probando las más refinadas delicias en restaurantes por todo el mundo, pero nada se compara al sabor de algo hecho con amor». Salieron juntos, caminando lado a lado por las calles del barrio. Algunos vecinos miraban curiosos a la pareja improbable, la repostera local junto al empresario famoso. Pero ni Isabel ni Javier parecían notar las miradas. «Tengo una confesión que hacer», dijo Javier mientras caminaban. «Ayer cuando dijiste que confiabas en mí, aunque sospechabas que escondía algo, fue el momento en que tuve la certeza de que había encontrado a alguien especial». Isabel sonrió acomodando la orquídea en sus brazos. «Y yo, cuando vi que elegiste un restaurante sencillo para hoy, me di cuenta de que realmente quieres formar parte de mi mundo, no traerme a la tuyo». «Tu mundo tiene más sabor», respondió él simplemente, «más verdad». Continuaron caminando, conversando sobre todo y nada, como hacían en sus mensajes, pero ahora podían ver las expresiones del otro, compartir sonrisas y miradas que decían más que las palabras. Era el inicio de una nueva fase en sus vidas, una donde las diferencias sociales importaban menos que la conexión que habían construido, donde un error de digitación se había transformado en el acierto más preciso del destino. El pequeño restaurante elegido por Javier era exactamente como había prometido, simple, acogedor y con un aire familiar que hacía que cualquiera se sintiera en casa. La dueña del establecimiento, doña Marta, recibió a Isabel con un abrazo cálido, como siempre hacía con sus clientes habituales. «Isabel, qué sorpresa tan agradable verte aquí, y muy bien acompañada por lo que veo», dijo lanzando una mirada curiosa a Javier. «El mejor restaurante casero del pueblo», comentó Javier, retirando la silla para que Isabel se sentara.
Descubrí este lugar hace algunas semanas, cuando comencé a planear nuestro encuentro. Isabel lo miró sorprendida. ¿Ya venías aquí antes? Quería conocer tu mundo, admitió. Así que comencé a frecuentar los lugares que mencionabas. En nuestras conversaciones, este restaurante, la plaza donde caminas todas las mañanas, incluso el mercado donde compras tus ingredientes. El corazón de Isabel se calentó con aquella revelación. Mientras ella intentaba descubrir si él era realmente Javier Mendoza, él estaba silenciosamente acercándose a su realidad, tratando de entender su vida. «Hijo», llamó doña Marta, volviendo a la mesa, «traje ese vino especial que dejaste la semana pasada». Isabel levantó una ceja, divertida. ¿Más sorpresas? Javier se sonrojó levemente. «Es un vino sencillo, pero muy especial. Fue el último que Mariana y yo compramos juntos en nuestro último viaje a España. Guardé algunas botellas para ocasiones verdaderamente importantes». La comida fue servida. Platos sencillos de la AIU, cocina mexicana preparados con cariño y maestría por doña Marta. Entre un bocado y otro, la conversación fluía naturalmente, como si los mensajes de texto hubieran sido solo un preludio para este momento. «¿Sabes?», dijo Isabel, probando el vino. «Estaba pensando en cómo comenzó todo esto. Un número equivocado, un mensaje perdido». «No creo en coincidencias», respondió Javier, sus ojos brillando. «No después de descubrir que el cuadro de Mariana estaba en tu casa todos estos años, como si fuera un vínculo invisible conectándonos». Después del almuerzo, caminaron hasta la plaza cercana. El sol de la tarde creaba sombras alargadas entre los árboles y algunos niños jugaban en el parque infantil. «Javier», comenzó Isabel sentándose en una banca, «necesitamos hablar sobre cómo va a funcionar esto. Somos de mundos muy diferentes». Él tomó su mano suavemente. «Solo si dejamos que esas diferencias nos definan». «No es tan simple», continuó ella. «Tienes una vida pública, responsabilidades, eventos sociales. Y tú tienes una vida real», completó él. «Llena de significado, de conexiones verdaderas. Isabel, pasé décadas viviendo en aquel mundo de apariencias. ¿Sabes qué aprendí? Que todo aquel lujo no vale nada si no tenemos con quién compartir momentos genuinos». Una brisa suave meció las hojas de los árboles, trayendo el perfume distante de flores. Isabel miró sus manos entrelazadas, las de ella, con pequeñas marcas de quemaduras de horno, las de él, ahora con trazos de tierra de las orquídeas que tanto amaba. «Tengo una propuesta», dijo Javier repentinamente. «¿Qué tal si unimos nuestros mundos en vez de elegir entre ellos?» Isabel lo miró curiosa. «¿Cómo así? La casa de mi madre, donde está el invernadero, es demasiado grande para quedar vacía. ¿Qué te parece transformar parte de ella en una escuela de cocina? Un lugar donde puedas enseñar tus recetas, compartir tu arte con otras personas». Los ojos de Isabel se agrandaron con la sugerencia. «Pero sería mucho trabajo, mucha inversión». «Sería perfecto», la interrumpió, él gentilmente. «Esa casa necesita vida nueva, aromas de pan fresco, risas de alumnos aprendiendo, y el invernadero de orquídeas sería el escenario perfecto para eventos especiales». Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Era una idea que unía perfectamente sus dos mundos, la simplicidad de sus panes caseros con la elegancia de las orquídeas de Javier. «Podríamos empezar despacio», continuó él entusiasmado con la idea. «Algunas clases por semana, eventos pequeños. Lo importante es que sería nuestro proyecto juntos». «Nuestro», ella repitió la palabra sintiendo su peso y significado. «Pero ¿y tu vida social, tus compromisos?». Javier sonrió, aquella sonrisa que ella había aprendido a amar primero a través de los mensajes. «Mi vida social puede perfectamente incluir eventos benéficos en nuestra escuela de cocina. Y en cuanto a los compromisos, creo que ya es hora de aprender a equilibrar mejor las cosas». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. En la banca de la plaza, dos mundos diferentes comenzaban a fundirse, creando algo nuevo y único. «Entonces», Javier preguntó suavemente,
¿Qué me dices? ¿Aceptas esta aventura conmigo? Isabel miró el broche de lavandas en su vestido, luego la pequeña orquídea que él le había dado, y finalmente sus ojos llenos de esperanza y cariño. Sí, respondió, su corazón desbordando de emoción. Vamos a crear algo nuevo juntos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. La antigua casa de doña Carmen, que durante tanto tiempo había permanecido solo como un museo de recuerdos, comenzaba a cobrar nueva vida. Isabel y Javier pasaban cada momento libre planeando la transformación del espacio en una escuela de cocina. Creo que esta sala sería perfecta para las clases prácticas, dijo Isabel, caminando por el amplio cuarto que antes servía como sala de estar. Las ventanas grandes traen bastante luz natural y el espacio es ideal para varias mesas de trabajo. Javier la observaba con admiración. En los últimos días, había descubierto un lado completamente nuevo de Isabel, una mujer con visión emprendedora e ideas claras sobre cómo realizar sus sueños. Podemos mantener algunos muebles antiguos, sugirió él, acariciando una antigua vitrina de madera maciza. Dar un toque de historia al lugar. Sí, Isabel se animó. Y podemos usar las antiguas porcelanas de tu madre para servir los tés en las clases de repostería. A doña Carmen le encantaría ver sus piezas siendo usadas para traer alegría a otras personas. Mientras conversaban, Héctor entró discretamente en la sala, cargando una bandeja con café y galletas recién salidas del horno, cortesía de Isabel, que ya había transformado la cocina de la mansión en su laboratorio de experimentos. Don Javier, llamó el mayordomo, los arquitectos llegaron para la reunión. La pareja había contratado un despacho de arquitectura especializado en restauración de casas históricas. La idea era mantener la esencia y elegancia de la mansión, adaptándola para su nueva función. Isabel. Javier sostuvo sus manos con cariño. ¿Estás segura de que no quieres participar en la reunión? Tu opinión es fundamental para este proyecto. Ella sonrió, ajustando el broche de lavandas que ahora usaba todos los días. Estoy segura, confío en tu buen gusto. Además, necesito visitar algunos proveedores para las clases experimentales. Mimbine. Los últimos días habían establecido una dinámica natural de división de tareas. Javier se encargaba de la parte burocrática y de las grandes reformas, mientras Isabel se concentraba en la planificación de las clases y en la esencia de lo que sería enseñado. Antes de que se me olvide, sacó un papel doblado del bolsillo. Hice una lista de los equipos esenciales para empezar. Sé que es extensa, pero... Javier la interrumpió con un beso suave. No te preocupes por los costos. Este proyecto es nuestro sueño conjunto. Vamos a hacerlo de la mejor forma posible. Isabel se sonrojó levemente. Todavía se estaba acostumbrando a la generosidad natural de Javier, a su forma de transformar sus deseos en realidad sin pestañear. Solo no quiero que parezca que me estoy aprovechando, confesó en voz baja. Javier sostuvo su rostro con delicadeza. Isabel, estás realizando un sueño que ni yo sabía que tenía. Dar vida nueva a esta casa. Crear un lugar donde las personas puedan aprender y conectarse, eso vale más que cualquier inversión financiera. El sonido de voces acercándose indicaba que los arquitectos habían llegado al vestíbulo. Isabel se despidió con un beso rápido y salió por la parte trasera de la casa, pasando por el invernadero de orquídeas que tanto amaba. Se detuvo un momento para admirar la gracia de Isabel, que florecía magníficamente. Javier le había enseñado los cuidados básicos, y ella descubrió que tenía un talento natural para el cultivo de flores, así como él se estaba revelando como un aprendiz dedicado en el arte de hacer pan. En el camino hacia el pueblo, Isabel reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en las últimas semanas. Sus entregas de pan continuaban, pero ahora estaban intercaladas con reuniones de planificación, clases experimentales con pequeños grupos de prueba y largas conversaciones con Javier sobre sus sueños y planes. Lucía se había convertido en una entusiasta del proyecto,
ayudando con la parte de marketing en las redes sociales. Mamá, no tienes idea de cuánto está entusiasmada la gente con la escuela, decía. La lista de espera para las primeras clases ya es enorme. Lo más sorprendente era cómo Javier encajaba perfectamente en su vida cotidiana. Aparecía de sorpresa en su casa sencilla trayendo brotes de orquídeas, participaba en las meriendas con sus amigas del barrio y probaba cada nueva receta que ella experimentaba con genuino entusiasmo. A cambio, Isabel comenzaba a sentirse más cómoda en el mundo de él. Había conocido a algunos de sus amigos más cercanos en cenas íntimas, participado en reuniones con proveedores e incluso dado sugerencias para eventos benéficos que él organizaba. Es como si estuviéramos creando nuestro propio mundo, pensó en voz alta mientras estacionaba frente a su proveedor favorito de harinas especiales. Su celular vibró con un mensaje de Javier. Los arquitectos adoraron tus ideas para la cocina didáctica. Muero de ganas por mostrarte los proyectos. ¿Cena más tarde? Isabel sonrió escribiendo su respuesta. Claro, haré ese risotto que tanto te gusta, y tengo una sorpresa para ti. La sorpresa en cuestión estaba guardada en su bolso. Una foto antigua que había encontrado en sus álbumes, mostrando a doña Carmen en su cocina. En el fondo de la imagen, parcialmente visible, estaba el joven Javier en una de sus raras visitas a su madre. Era una más de las coincidencias que parecían confirmar que sus vidas estaban destinadas a cruzarse. Un hilo invisible más que había existido mucho antes de aquel primer mensaje equivocado. El aroma de risotto con hongos llenaba la pequeña cocina de Isabel cuando Javier llegó para la cena. Traía consigo una carpeta con los proyectos de los arquitectos y una botella de vino tinto que combinaría perfectamente con el plato. «Esto huele maravilloso», comentó, abrazándola por detrás mientras ella removía el risotto. «Cada día me sorprendes más con tus talentos culinarios». Isabel sonrió recordando la foto en su bolso. «También tengo otras sorpresas, pero primero cuéntame sobre la reunión con los arquitectos». Se sentaron a la mesa sencilla de la cocina que tantas historias ya había presenciado. Javier abrió la carpeta, revelando dibujos detallados de la futura escuela. «Mira», señaló entusiasmado, «conseguimos mantener toda la estructura original de la casa, solo adaptando los espacios. La sala de clases prácticas tendrá vista al jardín de invierno y el invernadero de orquídeas estará conectado al café que sugeriste». Isabel examinó los proyectos con atención, sus ojos brillando al ver sus sueños tomando forma en el papel. «Es perfecto, Javier. Captaron exactamente lo que imaginábamos. Y hay más», continuó él pasando la página. «¿Recuerdas tu deseo de tener un espacio para clases al aire libre? Mira lo que planeamos para el jardín trasero». El proyecto mostraba un área externa con hornos para pizza, huerto orgánico y un espacio cubierto para clases y eventos. Era como si cada detalle hubiera sido pensado para unir el refinamiento de la mansión con la sencillez acogedora que Isabel tanto apreciaba. «Ahora mi sorpresa», dijo ella, levantándose para tomar la foto de su bolso. «Encontré esto ayer, organizando algunos álbumes antiguos». Javier tomó la fotografía con cuidado, sus ojos abriéndose al reconocer la escena. «Esto es... Ni siquiera sabía que existía esta foto. Fue en uno de los pocos días que conseguí visitar a mi madre en aquella época. Mira qué interesante es el destino», comentó Isabel sentándose a su lado. «Yo estaba allí ese día, probablemente preparando el té que tanto le gustaba a tu madre. Nos cruzamos sin saber que un día estaríamos aquí», completó él, su voz embargada por la emoción, «construyendo algo juntos, transformando recuerdos en nuevos comienzos». Isabel sirvió el risotto y compartieron la comida entre planes y recuerdos. Javier contó sobre las ideas que tenía para integrar su trabajo filantrópico con la escuela, ofreciendo becas y programas sociales. «Podemos crear un proyecto especial para cuidadores de ancianos», sugirió Isabel, recordando su propia experiencia. «Enseñar no solo sobre cocina, sino sobre cómo hacer de la alimentación un momento de cariño y conexión». «Siempre piensas en los demás», observó Javier con admiración.
Es una de las cosas que más amo de ti. Las palabras salieron naturalmente, sin planificación. Era la primera vez que hablaban de amor abiertamente, aunque sus gestos y acciones ya lo demostraban desde hacía semanas. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. «También te amo», respondió simplemente porque era verdad. Javier tomó su mano por encima de la mesa, sus dedos entrelazándose como sus vidas venían haciéndolo en los últimos meses. «¿Sabes?», dijo después de un momento. «Mariana siempre decía que el verdadero amor no necesita grandes gestos o declaraciones. Simplemente existe, crece y transforma todo a su alrededor. Como nuestras orquídeas y panes», Isabel sonrió. «Cada uno con su tiempo de crecimiento, su momento de florecer». Terminaron la cena en la terraza, observando la noche estrellada. La brisa suave traía el perfume de las flores del jardín, mezclado con el aroma persistente del risotto y del pan que Isabel había horneado más temprano. «En 2 semanas comienzan las obras», comentó Javier, abrazándola. «Pronto nuestra escuela estará lista para recibir a sus primeros alumnos». «Nuestra escuela», Isabel repitió, saboreando cómo aquellas palabras sonaban correctas. «¿Quién diría que un error de digitación me traería hasta aquí?» «No fue error», respondió él, besando su frente cariñosamente. «Fue el destino corrigiendo un encuentro que debería haber ocurrido hace mucho tiempo». La noche avanzaba tranquila, envolviendo a la pareja en su paz. En la cocina, la vajilla de la cena esperaba para ser lavada. En la mesa, los proyectos de 1900, la escuela se mezclaban con la foto antigua, creando un puente entre pasado y futuro. Y en el corazón de ambos, la certeza de que algunos amores son como recetas perfectas, solo necesitan los ingredientes correctos y el tiempo adecuado para realizarse. La antigua mansión de los Mendoza bullía de actividad aquella mañana de septiembre. Faltaban apenas 2 semanas para la inauguración de la escuela de cocina, y los últimos detalles estaban siendo finalizados. El aroma de pintura fresca se mezclaba con el perfume de las orquídeas que ahora decoraban estratégicamente varios ambientes de la casa, creando una atmósfera única de elegancia y acogimiento. Isabel supervisaba la instalación de los hornos industriales en la cocina principal, que había sido completamente reformada para recibir a los alumnos. Cada equipo había sido elegido personalmente por ella, uniendo practicidad y calidad. «Señora Isabel», llamó uno de los instaladores, «¿dónde quiere que coloquemos el horno para panes artesanales?». Ella sonrió, recordando el día en que Javier insistió en comprar el mejor horno italiano del mercado. «Allí», señaló un espacio especial, próximo a la ventana que daba al jardín. «Es el lugar perfecto para que los alumnos puedan acompañar todo el proceso de fermentación con luz natural». Del otro lado de la casa, Javier participaba en una reunión virtual con su equipo de relaciones públicas. La inauguración de la escuela había despertado enorme interés de los medios, especialmente después de descubrir que el famoso empresario estaba comprometido con una repostera del interior. «Quiero que quede claro en todas las comunicaciones», instruía, «que este no es solo un proyecto social más. Es la realización de un sueño conjunto, una historia de amor que va más allá de las diferencias sociales». Tras finalizar la reunión, Javier caminó hasta la cocina, deteniéndose en la puerta para admirar a Isabel en su elemento. Había cambiado los vestidos simples por un uniforme de chef profesional, pero el broche de lavandas continuaba siempre presente como una marca registrada. ¿Experimentando el nuevo territorio?, se preguntó acercándose. Isabel se giró, su rostro iluminado por el entusiasmo. «Es increíble, Javier. Cada detalle quedó exactamente como soñamos. Apenas puedo esperar para comenzar las clases. Y pensar que todo comenzó con un número equivocado», sonrió él abrazándola por detrás mientras observaban la cocina impecable. «En realidad», ella corrigió, «comenzó mucho antes. Comenzó cuando tu madre me contaba historias sobre ti, cuando Mariana me regaló aquel cuadro. Eran todas pequeñas semillas siendo plantadas por el destino». El sonido de pasos en el pasillo anunció la llegada de Lucía, que se había convertido en la coordinadora de marketing de la escuela,
Mamá, papá, llamaba a Javier así desde el compromiso. Tienen que ver esto. Mostró su tablet, exhibiendo las redes sociales de la escuela. La lista de espera para las clases ya superaba las 1000 personas y los mensajes de apoyo llegaban de todo el país. Miren este comentario, Lucía señaló animada. ¡Qué historia tan hermosa! Una prueba de que el amor verdadero no conoce barreras sociales. Apenas puedo esperar para aprender a hacer pan con doña Isabel. Isabel sintió que sus ojos se humedecían. Todavía se estaba acostumbrando a toda esa atención, al cariño que recibía de personas que ni siquiera conocía. Javier la abrazó más fuerte, percibiendo su emoción. ¿Está todo bien? Está más que bien, respondió ella secando una lágrima. Es que a veces parece que estoy viviendo un sueño. La escuela, nuestro compromiso, toda esta transformación. El mejor tipo de sueño, completó él, es aquel que realizamos juntos. Lucía dejó a la pareja a solas, yendo a verificar los últimos detalles de la decoración. Isabel y Javier permanecieron abrazados en la cocina, absorbiendo el momento. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, comentó Isabel después de un momento. Ver cómo conseguimos unir nuestros mundos sin que ninguno de los dos necesitara cambiar quién es. Era verdad. La escuela era el reflejo perfecto de esa unión. La estructura elegante de la mansión ahora albergaba hornos de pan y mesas de trabajo. El invernadero de orquídeas se integraba armoniosamente con el café. Y cada ambiente respiraba una mezcla única de sofisticación y calidez. Mariana habría adorado ver esto, comentó Javier suavemente. Ella siempre decía que la verdadera elegancia está en la simplicidad auténtica. Isabel tocó el broche, de lavandas como siempre hacía cuando pensaba en Mariana. A veces siento que ella y tu madre de alguna forma planearon todo esto. El cuadro, las coincidencias. Tal vez lo hicieron, sonrió él. Al final, fueron ellas quienes vieron primero tus cualidades especiales. El resto de la tarde fue dedicado a los últimos preparativos. Isabel probó una vez más cada horno, cada equipo, mientras Javier finalizaba los detalles de la fiesta de inauguración. Al anochecer, cuando todos los empleados ya se habían ido, la pareja dio un último paseo por la casa. Las luces del jardín se encendieron automáticamente, creando un escenario mágico entre las flores y los caminos de piedra. Mañana comenzamos a recibir las primeras entregas para el café, comentó Isabel, ya planeando el día siguiente. Quiero que todo esté perfecto para la inauguración. Ya está perfecto, aseguró Javier, deteniéndose para admirar una orquídea particularmente hermosa. Porque te tiene a ti en cada detalle. Llegaron a la terraza principal, desde donde podían ver toda la extensión del jardín. Allí, en ese mismo lugar, doña Carmen solía sentarse a tomar té, mientras Isabel le hacía compañía. Ahora aquel espacio sería escenario de nuevas historias, nuevos comienzos. Isabel, Javier llamó suavemente, me hiciste darme cuenta de que la vida está hecha de pequeños momentos preciosos, como un pan que necesita el tiempo justo para crecer o una orquídea que elige su momento para florecer. Ella sonrió, recostándose en su pecho. Y tú me enseñaste que nunca es tarde para recomenzar, para realizar sueños que ni sabíamos que teníamos. El cielo comenzaba a puntearse de estrellas, mientras la brisa suave traía el perfume de las flores del jardín. En 2 semanas, aquel espacio estaría lleno de vida, de personas ansiosas por aprender, de historias esperando para ser escritas. Pero en aquel momento, era solo de ellos. Un hombre que había encontrado la simplicidad que tanto buscaba y una mujer que descubrió que su vida era más extraordinaria de lo que jamás había imaginado, unidos por un error de digitación que el destino transformó en el más bello de los aciertos. La víspera de la inauguración llegó con una energía especial en el aire. Isabel despertó antes del sol, como siempre hacía, pero esta vez en su nueva habitación en la mansión. Se había mudado oficialmente la semana anterior, trayendo consigo el cuadro de lavandas que ahora ocupaba un lugar de honor en la pared principal. Vistiendo su bata favorita, caminó hasta la terraza que daba al jardín. El cielo comenzaba a aclararse, pintando el horizonte con tonos suaves de rosa y dorado. En el invernadero,
Las orquídeas parecían más vibrantes que nunca, como si también estuvieran ansiosas por el gran día. ¿Tampoco pudiste dormir? Ya la voz suave de Javier la sorprendió. Se acercó ofreciéndole una taza de café recién preparado. «Hay tanto por hacer todavía», respondió ella, aceptando el café con una sonrisa. «Quiero que todo esté perfecto». «Ya está perfecto», aseguró él, abrazándola por detrás mientras observaban el jardín. «Porque te tiene a ti en cada detalle». El día prometía ser agitado. La fiesta de inauguración estaba marcada para el final de la tarde, y la lista de invitados incluía desde autoridades locales hasta los vecinos del antiguo barrio de Isabel. Era exactamente como lo habían planeado, un evento que unía diferentes mundos, así como su historia, de amor. «Necesito comenzar a preparar los panes para hoy», comentó Isabel, girándose en los brazos de Javier. «Quiero que todos sientan el mismo amor por la panificación que me trajo hasta aquí». «¿Puedo ayudar?», ofreció él, sus ojos brillando con aquel entusiasmo que siempre demostraba cuando se trataba de aprender algo nuevo con ella. Juntos, bajaron hasta la cocina principal de la escuela. Isabel había insistido en hacer personalmente todos los panes para la inauguración, una decisión que Javier no solo apoyó, sino que admiró profundamente. Mientras trabajaban lado a lado, amasando la masa y compartiendo sonrisas cómplices, Isabel no pudo dejar de pensar en cómo su vida había cambiado. El hombre a su lado, con harina en el rostro y una sonrisa radiante, era el mismo empresario poderoso que solía aparecer en portadas de revistas. Pero allí, en aquella cocina, era solo Javier, su compañero, su amor, su cómplice en sueños. «¿Sabes?», comentó mientras moldeaba un pan. «Nunca imaginé que estaría aquí a punto de inaugurar mi propia escuela de cocina». «Nuestra escuela», corrigió él gentilmente. «Y mereces cada momento de esto, Isabel. Tu dedicación, tu amor por lo que haces, fue eso lo que me conquistó desde el principio». Las horas pasaron rápidamente entre preparativos y últimos ajustes. Lucía llegó temprano, trayendo consigo un equipo de fotógrafos para documentar el gran día. Héctor coordinaba un pequeño ejército de empleados, asegurando que cada detalle estuviera impecable. A principios de la tarde, Isabel subió para arreglarse. Había elegido un vestido azul cielo, elegante pero cómodo, que combinaba perfectamente con el broche de lavandas. Cuando estaba terminando de arreglarse, un suave golpe en la puerta llamó su atención. «¿Puedo entrar?», era Lucía, cargando una pequeña caja. «Claro, hija». Isabel sonrió, observando por el espejo mientras su hija se acercaba. «Javier pidió que te entregara esto», dijo, entregando la caja. «Pero solo después de que estuvieras lista». Con cuidado, Isabel abrió el regalo. Dentro había un delicado collar de oro blanco, con un dije en forma de orquídea, cubierto con pequeñas amatistas que recordaban el color de las lavandas. «Tiene una nota», Lucía señaló tan emocionada como su madre. Isabel abrió la pequeña tarjeta, reconociendo inmediatamente la caligrafía elegante de Javier. «Mi querida Isabel, hoy no es solo la inauguración de una escuela, es la celebración de cómo el destino puede usar los medios más improbables para unir dos almas que siempre estuvieron destinadas a encontrarse. Este collar es para recordar que, así como las orquídeas que tanto amamos, nuestro amor floreció en el momento justo, de la manera más inesperada y hermosa. Con todo mi amor, Javier». Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro de Isabel mientras Lucía la ayudaba a ponerse el collar. En el espejo, la orquídea de amatista brillaba suavemente junto al broche de lavandas, símbolos perfectos de cómo sus mundos se habían unido. «Él te hace tan feliz, mamá», comentó Lucía, abrazándola. «Y tú lo haces tan feliz a él, también». Un sonido de movimiento en la planta baja indicaba que los primeros invitados comenzaban a llegar. Isabel respiró profundo, ajustó una última vez su vestido y sonrió a su reflejo en el espejo. «¿Estás lista?», preguntó Lucía. «Más que nunca», respondió Isabel,
sintiendo una certeza tranquila en su corazón. Estaba lista no solo para la inauguración, sino para todos los capítulos que aún vendrían en su historia con Javier. Una historia que había comenzado con un error de digitación, pero que el destino había escrito mucho antes, con la misma delicadeza con que Mariana pintaba sus lavandas. Los jardines de la mansión Mendoza nunca habían presenciado una celebración tan única. La fiesta de inauguración de la Escuela de Cocina Lavanda y Orquídeas, nombre elegido en homenaje a la historia que unió a la pareja, estaba en pleno apogeo. El atardecer pintaba el cielo con tonos dorados, mientras cientos de pequeñas luces se encendían entre los árboles y flores del jardín. Isabel observaba la escena desde la terraza principal, su corazón rebosando de emoción. La mezcla de mundos que tanto le había preocupado al principio se había transformado en la más perfecta armonía. Allí estaban sus antiguas clientas del barrio, conversando animadamente con empresarios en trajes caros. Doña Marta, del restaurante, sencillo, intercambiaba recetas con un chef premiado internacionalmente. El alcalde del pueblo probaba, con visible deleite, los panes que ella misma había horneado por la mañana. Todo está perfecto. La voz de Javier sonó cerca de su oído, mientras sus brazos la envolvían por detrás, exactamente como tú. Isabel sonrió tocando instintivamente el collar de orquídea que él le había regalado horas antes. Es surrealista ver a todos aquí, celebrando algo que comenzó con un simple error de digitación. No fue error, corrigió él suavemente. Fue el destino dándonos una segunda oportunidad de encontrarnos. El momento fue interrumpido por Héctor, que se acercó discretamente. Don Javier, doña Isabel, es hora de los discursos. La pareja se dirigió al pequeño escenario montado cerca del invernadero de orquídeas. Las flores parecían más vibrantes que nunca, como si también participaran de la celebración. La gracia de Isabel estaba particularmente espléndida, sus pétalos en un tono único de lavanda brillando bajo las luces del jardín. Javier fue el primero en hablar. Su voz, acostumbrada a comandar reuniones y eventos corporativos, ahora rebosaba de emoción. Buenas noches a todos, comenzó. Hoy no estamos solo inaugurando una escuela de cocina, estamos celebrando cómo el amor puede transformar vidas y unir mundos aparentemente distantes. Sus ojos encontraron los de Isabel mientras continuaba. Hace algunos meses, un error de digitación me hizo enviar un mensaje a un número desconocido. Ese mensaje encontró a la persona más extraordinaria que jamás he conocido, una mujer que me enseñó que la verdadera riqueza está en las cosas simples, en el amor por lo que hacemos, en la autenticidad de quienes somos. Isabel sentía lágrimas silenciosas rodando por su rostro mientras Javier proseguía. Esta escuela es más que un proyecto social o educativo, es un sueño construido a 4 manos, sazonado con amor y regado con recuerdos preciosos. Cada detalle aquí cuenta una historia, desde las orquídeas que cultivamos juntos hasta los hornos donde Isabel transformará su arte en enseñanzas. Cuando llegó su turno de hablar, Isabel respiró profundo, buscando valor. No estaba acostumbrada a hablar en público, pero las palabras fluyeron naturalmente de su corazón. Siempre creí que hacer pan es un acto de amor, comenzó. Cada ingrediente, cada momento de espera, cada etapa del proceso nos enseña sobre paciencia, dedicación y cariño. Así fue como nuestra historia comenzó, con tiempo, con cuidado, con verdad. Sus ojos recorrieron la multitud, encontrando rostros familiares y nuevos amigos. Esta escuela nace con una misión, ser un lugar donde diferentes saberes e historias se encuentran, donde el lujo de una mansión antigua se mezcla con la simplicidad de un pan casero, donde cada alumno, independientemente de su origen, podrá descubrir la magia de crear con sus propias manos. La emoción en su voz era palpable cuando continuó. Agradezco especialmente a 2 personas que, aunque ya no estén entre nosotros, fueron fundamentales para esta historia, doña Carmen y Mariana. El cuadro de lavandas que Mariana me regaló hace tantos años fue más que una pintura, fue una profecía del amor que estaba por venir.
Javier se unió a ella en el escenario, sus manos entrelazándose naturalmente. Y ahora, completó, es con inmensa alegría que declaramos oficialmente inaugurada la Escuela de Cocina, Lavanda y Orquídeas. Los aplausos resonaron por el jardín, mientras meseros circulaban con bandejas de champán. El momento más esperado de la noche estaba llegando, la presentación de la cocina principal, donde los invitados podrían probar los panes y delicias preparados por Isabel. Las puertas de la escuela se abrieron, revelando el espacio meticulosamente planeado. Los hornos industriales relucían bajo la iluminación suave. Las mesas de trabajo estaban impecablemente organizadas y el aroma de pan fresco llenaba el ambiente. «Es aún más bonito de lo que imaginé», susurró una señora mayor, antigua, clienta de Isabel. «Es la combinación perfecta de profesionalismo y calidez», comentó un chef renombrado que había sido invitado para ser profesor invitado. Isabel y Javier caminaban entre los invitados, explicando cada detalle del proyecto. El espacio había sido pensado para recibir diferentes tipos de clases, desde cursos básicos de panificación hasta talleres avanzados de repostería. Un programa social garantizaría becas para personas de bajos recursos y ya se estaban estableciendo alianzas con asilos e instituciones de caridad. «Miren», Javier señaló hacia una pared especial, «este es nuestro mural de recuerdos». Allí, enmarcadas con elegancia, estaban fotografías que contaban su historia. El cuadro de lavandas en su marco original, fotos antiguas de Doña Carmen, registros de los primeros encuentros de la pareja, momentos de la reforma de la casa. En el centro, una pantalla digital mostraba el primer mensaje que Javier había enviado por error, eternizando el momento en que el destino decidió intervenir. La primera semana de funcionamiento de la escuela trajo una energía completamente nueva a la antigua mansión de los Mendoza. Las mañanas comenzaban temprano, con Isabel preparando las masas para las clases del día, mientras Javier cuidaba de sus orquídeas antes de partir a sus compromisos empresariales. En aquel lunes especial, la primera clase regular estaba a punto de comenzar. Isabel ajustaba su uniforme de chef, ahora personalizado con el logotipo de la escuela, una delicada composición que unía una orquídea y ramas de lavanda. «¿Nerviosa?», preguntó Javier, entrando en la cocina principal con una taza de café para ella. «Un poco», admitió Isabel, aceptando el café con una sonrisa. «Pero es un nerviosismo bueno, como el que siento cuando estoy esperando que un pan crezca». Los primeros alumnos comenzaron a llegar, llenando el ambiente con una expectativa palpable. El grupo inaugural era intencionadamente diverso. Había desde amas de casa interesadas en perfeccionar sus habilidades, hasta jóvenes chefs buscando especialización en panificación artesanal. «Buenos días a todos», comenzó Isabel, su voz encontrando una confianza natural que ni ella sabía que poseía. «Bienvenidos a la primera clase de la Escuela de Cocina, Lavanda y Orquídeas. Aquí aprenderemos que hacer pan es mucho más que mezclar ingredientes. Es un arte que exige paciencia, dedicación y principalmente amor». Mientras ella conducía la clase, Javier observaba discretamente desde la puerta. Su corazón se llenaba de orgullo al ver cómo Isabel dominaba naturalmente el ambiente, compartiendo no solo técnicas, sino también historias y experiencias de vida. «Miren», demostraba, sus manos expertas trabajando la masa. «Cada pan tiene su propio tiempo, su propia personalidad. Como las personas necesitan atención, cuidado y, sobre todo, respeto a su proceso». Los alumnos estaban completamente involucrados, tomando notas y siguiendo sus instrucciones con atención. Una señora mayor, que había recibido una de las becas, tenía lágrimas en los ojos mientras amasaba su primera hornada. «Doña Isabel», llamó, «nunca pensé que a los 70 años todavía pudiera realizar el sueño de aprender a hacer pan profesionalmente». Durante el descanso, Javier encontró a Isabel en el invernadero de orquídeas donde siempre iba para recargar energías. «Estuviste increíble», dijo, abrazándola por detrás. «Naciste para esto».
Es como si todo en mi vida me hubiera preparado para este momento, respondió ella, observando la gracia de Isabel que florecía magníficamente. Cada pan que hice, cada persona que cuidé, cada momento de espera, todo tuvo un propósito. El resto de la semana transcurrió en un ritmo intenso, pero gratificante. Las clases se sucedían, cada una con su propia dinámica. Isabel descubrió que adoraba enseñar, que tenía un don natural para transmitir no solo técnicas, sino también el amor por el arte de la panificación. Para el fin de semana, un evento especial estaba programado, un taller de repostería para cuidadores de ancianos, proyecto personal de Isabel inspirado en su experiencia con Doña Carmen. Este curso es muy especial para mí, explicó a los participantes, porque aprendí que alimentar a alguien va mucho más allá de nutrir el cuerpo. Se trata de crear conexiones, despertar recuerdos, proporcionar momentos de alegría. Javier, que había hecho cuestión de estar presente, sintió que su corazón rebosaba de amor al verla compartiendo sus experiencias. Allí estaba la misma mujer que años atrás había cuidado de su madre con tanto cariño, ahora multiplicando ese amor a través de la enseñanza. El domingo por la noche, después de que el último alumno partiera, la pareja paseaba de la mano por el jardín. Las luces suaves iluminaban el camino mientras el perfume de las flores llenaba el aire. «¿Sabes?», dijo Javier, deteniéndose cerca de un banco de madera antigua. «Siempre pensé que mi propósito en la vida era construir imperios, hacer fortuna, pero ahora me doy cuenta de que era mucho más que eso». Isabel lo miró curiosa mientras se sentaban juntos. «¿Cómo así?». «Todo el éxito que conquisté», continuó, «tenía un propósito mayor que yo desconocía. Era para que un día pudiéramos crear este lugar donde tus dones pudieran tocar tantas vidas». Ella sonrió recostando la cabeza en su hombro. «Somos una buena pareja, ¿no es así? Tú con tus orquídeas raras, yo con mis panes caseros». «La mejor pareja», concordó él, besando suavemente su frente. «Unidos por un error de digitación y bendecidos por el destino». Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, mientras la brisa suave mecía las flores del jardín. En la cocina de la escuela, las últimas hornadas del día se enfriaban lentamente, dejando en el aire un aroma acogedor de pan fresco. Así se habían vuelto sus vidas, una mezcla perfecta de elegancia y simplicidad, de tradición e innovación. Un lugar donde orquídeas raras florecían junto a panes artesanales, donde historias de amor nacían de los encuentros más improbables. Y allí, en aquel jardín que había presenciado tantas historias, Isabel y Javier continuaban escribiendo. La suya, ya no separados por mundos diferentes, sino unidos por el amor que había transformado cada diferencia en complemento, cada distancia en acercamiento. 3 meses después de la inauguración, la escuela de cocina Lavanda in Orquídeas se había convertido en un verdadero fenómeno. Lo que comenzó como un proyecto local ahora atraía a personas de todo el país, y la lista de espera para las clases solo aumentaba. Isabel observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y admiración, mientras mantenía los pies firmemente plantados en sus valores. En Miro, una mañana particularmente ocupada, supervisaba una clase especial, un taller de panificación para jóvenes de una institución de caridad local. La sonrisa en el rostro de cada adolescente al ver su primer pan crecer era la prueba de que estaban en el camino correcto. «Doña Isabel», llamó Miguel, uno de los muchachos, «¿es verdad que la señora comenzó haciendo pan en su casa?». Isabel sonrió ajustando la temperatura del horno. «Sí, querido, comencé en mi pequeña cocina, haciendo entregas en bicicleta por el barrio». «Y ahora tiene todo esto», exclamó otra alumna, Carmen, mirando maravillada la cocina profesional. «Tengo mucho más que esto», respondió Isabel, su mirada encontrando a Javier, que acababa de entrar en la cocina. «Tengo la oportunidad de compartir lo que amo con personas especiales como ustedes». Javier se acercó discretamente, trayendo consigo una sorpresa. «Buenos días, jóvenes panaderos. Traje algo para inspirarlos aún más».
Era un reportaje recién publicado en una de las mayores revistas del país. En la portada, una foto de Isabel enseñando en su cocina, con el titular La revolución del pan, cómo una repostera de pueblo está transformando vidas a través de la cocina. Los alumnos se agolparon para ver la revista, mientras Isabel sentía que sus mejillas se sonrojaban. Todavía no estaba acostumbrada a toda esa atención de los medios, aunque Javier siempre insistía en que merecía cada reconocimiento. Miren, Javier señaló un fragmento del artículo. Aquí dice que nuestra escuela está revolucionando el concepto de educación culinaria al mezclar técnicas profesionales con valores humanos. Isabel tomó la revista con cuidado, como si sostuviera algo precioso. El reportaje destacaba no solo el éxito de la escuela, sino principalmente su misión social, los programas de becas, las alianzas con instituciones benéficas, los cursos especiales para cuidadores. Lo más interesante, continuó Javier, es que otras escuelas de cocina del país se están inspirando en nuestro modelo. Estamos recibiendo invitaciones para consultorías, conferencias. Pero no vamos a cambiar nuestra esencia, ¿verdad?, preguntó Isabel, con un dejo de preocupación en su voz. Javier la abrazó cariñosamente. Nunca. La esencia de este lugar eres tú, tu amor por lo que haces, tu capacidad de transformar algo tan simple como hacer pan en una lección de vida. Los alumnos observaban a la pareja con sonrisas en sus rostros, mientras el aroma de pan fresco llenaba el ambiente. Miguel, el muchacho que había hecho la primera pregunta, levantó la mano tímidamente. Doña Isabel, don Javier, ¿se van a casar aquí en la escuela? La pareja intercambió una mirada cómplice. La boda estaba marcada para 2 meses después. Y sí, se realizaría allí mismo, en el jardín entre las orquídeas y lavandas que habían presenciado el inicio de su historia. Sí, respondió Isabel, sus ojos brillando. No podría imaginar un lugar más especial. Y todos ustedes están invitados, completó Javier para alegría general del grupo. La clase continuó, pero Isabel no podía dejar de pensar en cómo su vida se había transformado. La pequeña cocina donde comenzó ahora era un memorial dentro de la escuela. Un espacio que preservaba sus primeras formas de pan, sus cuadernos de recetas manuscritos, el delantal gastado que usaba en sus primeras entregas. Junto a ese memorial, una pared entera estaba dedicada a los sueños de los alumnos. Cada uno que pasaba por la escuela dejaba allí su objetivo, su esperanza. Era emocionante ver cómo aquel espacio se había convertido en más que una escuela. Era un lugar de transformación, de renacimiento. Mira, Javier llamó su atención. Hacia uno de los hornos, creo que este está en su punto. Isabel se acercó observando críticamente el pan que crecía. Perfecto, declaró con satisfacción. Miguel, ven a ver lo que conseguiste crear. El muchacho se acercó ansioso, sus ojos abiertos como platos, al ver el pan dorado y perfectamente crecido. ¿Yo lo logré? Lo lograste, Isabel confirmó ayudándolo a retirar el pan del horno. ¿Y sabes por qué? Porque pusiste amor en lo que hiciste. Eso es lo que marca la diferencia entre un pan cualquiera y un pan especial. Javier observaba la escena con el corazón rebosante de amor. Allí estaba la mujer que había transformado su vida, ahora transformando la vida de tantos otros. La repostera sencilla del pueblo que se había convertido en una inspiración nacional sin jamás perder su esencia. Al final de la clase, mientras los alumnos se despedían animadamente, cada uno llevando su primer pan, Isabel y Javier caminaron hasta el invernadero de orquídeas. Era su ritual diario, un momento de pausa para admirar las flores y recargar energías. ¿Sabías que la gracia de Isabel está siendo solicitada por coleccionistas de todo el mundo?, comentó Javier, admirando la orquídea que había creado en su honor. Así como tus panes, continuó. Recibí llamadas de chefs famosos queriendo conocer tus métodos, aprender tus técnicas. Isabel sonrió, tocando delicadamente un pétalo de la orquídea. Es gracioso cómo la vida da vueltas, ¿no? Un error de digitación me trajo hasta ti y ahora estamos aquí, construyendo algo que está tocando tantas vidas. No fue error,
Javier corrigió, como siempre hacía. Fue el destino dándonos la oportunidad de crear algo extraordinario juntos. Con la aproximación de la boda, la antigua mansión de los Mendoza vivía un nuevo tipo de agitación. Los preparativos eran discretos pero especiales, así como la pareja. Isabel había insistido en hacer personalmente todos los panes y dulces de la ceremonia, mientras Javier se encargaba de que cada orquídea del jardín estuviera en su momento perfecto de floración. «El vestido está listo», anunció Lucía entrando en la cocina donde Isabel finalizaba otra hornada de panes. «Mamá, tienes que ver qué perfecto quedó». Isabel sonrió, limpiándose las manos en el delantal. El vestido había sido hecho por una costurera local, la misma que ajustaba su ropa desde hace años. Cuando diseñadores famosos se ofrecieron para crear su vestido de novia, ella gentilmente rechazó. Quería mantener la simplicidad que siempre había guiado su vida. «También tengo una sorpresa para ti». Javier apareció en la puerta de la cocina, sus ojos brillando de expectativa. «¿Puedes venir conmigo un momento?». La condujo hasta el invernadero de orquídeas, donde una nueva especie florecía en un cantero especial. Las flores eran de un blanco puro, con delicados tonos de lavanda en sus bordes. «Esta es la gracia nupcial», presentó emocionado. «La desarrollé especialmente para nuestra boda. Es un híbrido entre la gracia de Isabel y una especie rara de orquídea blanca». Isabel sintió lágrimas en los ojos al admirar las flores. «Son perfectas», susurró, tocando delicadamente un pétalo. «Así como tú», respondió Javier abrazándola por detrás. «Y hay una sorpresa más». La llevó hasta un rincón del invernadero que había sido transformado en un pequeño altar. Allí, enmarcado con elegancia, estaba el cuadro original de lavandas pintado por Mariana. «Pensé que sería el lugar perfecto para casarnos», explicó. «Bajo las orquídeas que cultivamos juntos, frente a la pintura que nos conectó incluso antes de conocernos». Isabel no pudo contener las lágrimas. «Mariana y tu madre estarían tan felices», dijo, su voz embargada por la emoción. «Lo están», aseguró Javier, su voz también temblando ligeramente. «De alguna forma, ellas planearon todo esto». Los días que precedieron a la boda fueron intensos pero especiales. La escuela seguía funcionando normalmente. Era el deseo de la pareja que nada interrumpiera las clases y proyectos sociales que habían creado. En la víspera de la ceremonia, mientras Isabel finalizaba los últimos preparativos en la cocina, llegó una sorpresa especial. Era una carta encontrada por Héctor entre antiguas pertenencias de doña Carmen. «Señora Isabel», el mayordomo entregó el sobre amarillento con cuidado. «Encontré esto hoy, organizando algunos documentos. Creo que debería leerlo». Con manos temblorosas, Isabel abrió la carta. Era un mensaje de Mariana, escrito poco antes de partir. «Querida Isabel, si estás leyendo esta carta, significa que el destino finalmente completó su trabajo. Siempre supe que tú y Javier eran almas destinadas a encontrarse. Lo vi el día en que cuidaste de mi suegra con tanto amor, el mismo día en que él, siempre tan ocupado, pasó rápidamente para una visita. No se conocieron ese día, pero vi cómo sus caminos se cruzaron sin darse cuenta. Por eso te di el cuadro de lavandas, una pequeña semilla plantada por el destino, esperando el momento adecuado para florecer. Cuida de él, Isabel. Javier tiene un corazón más grande de lo que demuestra, una capacidad de amar que ni él mismo conoce. Y sé que tú, con tu simplicidad y sabiduría, eres exactamente quien necesita para redescubrir la belleza de las cosas simples de la vida. Con amor, Mariana». Javier encontró a Isabel llorando silenciosamente en la cocina, la carta de Mariana en sus manos. Sin palabras, simplemente la abrazó, entendiendo perfectamente la emoción del momento. «Ahora todo tiene sentido», dijo finalmente. «El cuadro, las coincidencias, incluso el error de digitación». «No fue error», dijeron al unísono, riendo. Después, el día de la boda amaneció perfecto. El jardín estaba magníficamente decorado con orquídeas y lavandas, creando un escenario que parecía salido de un sueño. Los invitados eran una mezcla única,
desde los antiguos clientes de Isabel hasta importantes empresarios, todos unidos para celebrar una historia de amor que trascendía diferencias sociales. La ceremonia sería simple, pero significativa. Isabel usaría el vestido hecho con amor por su costurera de confianza, complementado por el collar de orquídeas que Javier le había regalado y el inseparable broche de lavandas. El ramo estaría compuesto por la gracia nupcial, simbolizando la unión perfecta de sus mundos. Mientras se preparaba en su habitación, Isabel miró por la ventana hacia el jardín donde su nueva vida comenzaría. Las orquídeas se mecían suavemente en la brisa de la mañana, como si asintieran en aprobación. El aroma de pan fresco subía de la cocina, donde su última hornada como novia terminaba de hornearse. Era el inicio de un capítulo más en su historia. Una historia que había comenzado con un error de digitación, pero que el destino había escrito mucho antes, con la misma delicadeza con que Mariana pintaba sus lavandas, con el mismo cuidado con que Javier cultivaba sus orquídeas, con el mismo amor con que Isabel preparaba sus panes. El día de la boda llegó con una suavidad especial en el aire. La mañana estaba perfectamente clara, como si el propio cielo quisiera prestigiar la celebración. En el invernadero de orquídeas, donde la ceremonia tendría lugar, cada flor parecía más vibrante que lo normal, especialmente la gracia nupcial que formaría el ramo de la novia. Isabel despertó antes del amanecer, como siempre hacía, pero esta vez, en lugar de ir directamente a la cocina, caminó hasta la terraza de su habitación. El jardín de la mansión estaba magníficamente decorado. Pequeñas luces entrelazadas en los árboles, arreglos de lavanda y orquídeas creando un camino natural hasta el invernadero, y en el aire el perfume inconfundible de pan fresco se mezclaba con la fragancia de las flores. «Buenos días, novia». Lucía entró en la habitación cargando una bandeja con desayuno. «Traje algo especial para ti». «Es somón de sí». En la bandeja había una rebanada del primer pan que Isabel había enseñado a Javier a hacer, ahora perfectamente ejecutado por él en la madrugada, especialmente para este momento. Se levantó a las 4 de la mañana para hacer esto, contó Lucía emocionada. Dijo que quería que probaras el fruto de sus enseñanzas en el día más especial de sus vidas. Isabel sintió lágrimas en los ojos al probar el pan. Estaba perfecto, no solo en la técnica, sino principalmente en el amor con que había sido preparado. Del otro lado de la mansión, Javier también estaba despierto desde temprano, cuidando personalmente de las orquídeas que decorarían la ceremonia. Héctor lo encontró en el invernadero, ajustando delicadamente la posición de algunas flores. «Señor», el mayordomo llamó suavemente, «traje algo que quizás quiera ver antes de la ceremonia». Era un álbum de fotografías antiguo que Héctor había encontrado entre las pertenencias de doña Carmen. En él había una foto que captó especialmente la atención de Javier, su madre sonriendo al lado de Isabel, ambas en la cocina de la mansión. En el fondo de la imagen, casi imperceptible, estaba el cuadro de lavandas recién pintado por Mariana. «Es increíble cómo todo se conecta», murmuró Javier, emocionado. Las horas pasaron en una mezcla de ansiedad y alegría. Los invitados comenzaron a llegar, llenando el jardín con voces animadas y expresiones de encantamiento. La mezcla de mundos que tanto había preocupado a Isabel al principio ahora parecía lo más natural del mundo. Sus antiguos clientes conversaban animadamente con empresarios, niños de las instituciones benéficas corrían por el jardín, profesores de la escuela ayudaban a organizar los últimos detalles. Finalmente, llegó el momento. Javier ya estaba posicionado en el pequeño altar improvisado en el invernadero, teniendo como escenario el cuadro de lavandas de Mariana y las orquídeas que había cultivado con tanto amor. Su corazón casi se detuvo cuando la música comenzó a sonar, una melodía suave de violín que anunciaba la llegada de Isabel. Ella apareció en la entrada del invernadero como una visión. Su vestido, simple pero elegante, había sido confeccionado con el mismo cuidado con que ella hacía sus panes. El collar de orquídeas brillaba suavemente en su cuello,
y el inseparable broche de lavandas completaba el conjunto. En sus manos, el ramo hecho con la gracia nupcial parecía emanar luz propia. Lucía la conducía por el pasillo improvisado entre las orquídeas, mientras lágrimas silenciosas de felicidad corrían por el rostro de ambas. Los invitados suspiraban emocionados, pero para Isabel y Javier era como si estuvieran solos en el mundo. Cuando sus miradas se encontraron, todo el camino que habían recorrido hasta allí pasó como una película en sus mentes. El error de digitación que inició todo, los mensajes intercambiados, los descubrimientos sobre sus conexiones del pasado, la construcción de la escuela, cada momento que los había traído hasta este día. «Estás absolutamente perfecta», susurró Javier cuando ella llegó al altar. «El pan que hiciste estaba maravilloso», respondió ella, sus ojos brillando de amor y orgullo. La ceremonia fue conducida con simplicidad y emoción. Los votos, escritos por ellos mismos, hablaban de amor, de destino, de cómo a veces necesitamos perdernos para encontrar nuestro verdadero camino. Isabel, Javier comenzó sus votos, su voz temblando ligeramente. «Me enseñaste que la verdadera riqueza está en las cosas simples, en el amor que ponemos en todo lo que hacemos. Como el pan que me enseñaste a hacer, nuestro amor creció en el tiempo justo, con paciencia y dedicación». «Javier», ella respondió, lágrimas de felicidad en sus ojos, «me mostraste que diferentes mundos pueden unirse cuando el amor es verdadero. Como tus orquídeas, nuestro amor floreció de forma única y especial, demostrando que el destino sabe exactamente lo que hace». Cuando los anillos fueron intercambiados, un rayo de sol atravesó el techo de cristal del invernadero, creando un espectáculo de luz entre las orquídeas. Era como si Mariana y doña Carmen estuvieran enviando su propia bendición desde el cielo. El beso que selló la unión fue acompañado de aplausos emocionados de los invitados. Pétalos de orquídeas y lavanda fueron lanzados al aire, creando una lluvia delicada de flores sobre la pareja. La fiesta que siguió fue una celebración perfecta del amor y de la unión de sus mundos. Los invitados fueron recibidos en el jardín, donde mesas elegantemente decoradas los esperaban. El buffet era una mezcla única de sofisticación y simplicidad. Platos refinados, servidos junto a los famosos panes de Isabel, todos presentados con el mismo cuidado y amor. En el centro de cada mesa, un pequeño florero con la gracia nupcial se destacaba, y al lado, tarjetas contaban brevemente la historia de la pareja, cómo un error de digitación había unido dos mundos aparentemente distantes, demostrando que el amor verdadero no conoce barreras. En un momento especialmente conmovedor de la fiesta, Javier condujo a Isabel hasta un lugar específico del jardín, donde una nueva estructura había sido construida, una pequeña capilla, réplica exacta de la cocina, donde ella había comenzado su trayectoria haciendo panes. «Este es mi regalo, sé de bodas para ti», reveló, «un memorial permanente de donde todo comenzó, para que nunca olvidemos nuestras raíces». Un año había pasado desde la boda, y la escuela de cocina lavanda en orquídeas florecía más que nunca. En una mañana especial de domingo, Isabel y Javier caminaban de la mano por el jardín, admirando cómo cada rincón de aquel lugar guardaba una historia especial. La escuela se había convertido en mucho más que un centro de enseñanza. Era un verdadero punto de encuentro de vidas y sueños. Las clases regulares estaban siempre llenas, y el programa social se había expandido, alcanzando cada vez a más personas necesitadas. «Mira», Isabel señaló a un grupo de alumnos que llegaba para una clase especial de domingo. «Aquel es Miguel. ¿Recuerdas? Fue uno de los primeros alumnos becados. Ahora ya está dando clases básicas de panificación en su comunidad». Javier sonrió, orgulloso. «Y aquella es Carmen, ¿no? Supe que logró abrir su propia panadería en el barrio». La pareja se detuvo cerca del invernadero de orquídeas, donde la gracia nupcial continuaba floreciendo magníficamente, ahora acompañada por varias otras especies que Javier había desarrollado a lo largo del año. Cada una tenía un nombre especial, relacionado con un momento importante de su historia con Isabel.
A veces todavía me sorprendo pensando, comentó Isabel, ajustando el inseparable broche de lavandas en su blazer, cómo un simple error de digitación cambió tantas vidas. No fue error, respondió Javier automáticamente, haciendo que ambos rieran de la frase que se había convertido casi en un mantra entre ellos. La mansión, que antes era un lugar de recuerdos silenciosos, ahora vibraba con vida y propósito. El memorial de la antigua cocina de Isabel se había convertido en un punto de inspiración para los alumnos, mostrando que grandes sueños pueden comenzar en los lugares más simples. El cuadro de lavandas, todavía en su lugar de honor en el invernadero, presenciaba diariamente nuevas historias de transformación. Mariana, de alguna forma, había previsto todo esto. La unión de dos mundos, la transformación de vidas a través del amor y del trabajo. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Isabel, guiando a Javier hasta la cocina principal. Allí, sobre una de las mesas de trabajo, estaba un libro recién impreso. Recetas que transforman vidas. La historia de la escuela Lavanda en Orquídeas. Era un proyecto que Isabel había desarrollado secretamente en los últimos meses, reuniendo no solo recetas, sino también las historias inspiradoras de sus alumnos. «Es perfecto», susurró Javier, hojeando las páginas con cuidado. Cada capítulo comenzaba con una foto del cuadro de lavandas, seguida por historias y recetas que habían cambiado vidas. «Mira», Isabel señaló la dedicatoria, «esta parte es especial. Para Mariana y doña Carmen, que plantaron las primeras semillas de esta historia. Para Javier, que me enseñó que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Y para todos aquellos que creen que, así como un buen pan, los sueños necesitan apenas de ingredientes simples y tiempo para crecer». Javier sintió que sus ojos se humedecían. «Transformaste nuestra historia en algo aún más especial», dijo, abrazándola con cariño. En aquel momento, los primeros alumnos del día comenzaban a llegar. Isabel y Javier observaban con orgullo cómo el lugar que habían creado juntos continuaba creciendo y tocando más vidas. La escuela se había convertido en un símbolo de cómo el amor puede transformar realidades, unir mundos diferentes y crear algo extraordinariamente bello. Cada pan que salía de los hornos, cada orquídea que florecía en el jardín, era un testimonio de que los mayores milagros ocurren cuando abrimos nuestro corazón a lo inesperado. «¿Sabes qué es lo que más me encanta?», comentó Javier mientras caminaban para recibir a los alumnos. «Cómo conseguimos mantener la esencia de todo, tu simplicidad, tu amor por lo que haces, incluso con todo el éxito». Isabel sonrió, deteniéndose para admirar una nueva especie de orquídea que comenzaba a abrirse. «Es porque nunca olvidamos de dónde venimos. Cada pan que hago todavía lleva el mismo amor de los primeros que entregué en bicicleta por el barrio». El sonido de voces animadas llenaba el aire, mientras los alumnos se preparaban para un día más de aprendizaje y transformación. En la cocina, el aroma de pan fresco se mezclaba con el perfume de las flores del jardín, creando una atmósfera única que ya se había convertido en la marca registrada del lugar. Isabel y Javier se miraron, sus corazones rebosando de gratitud y amor. Allí estaba la prueba de que algunos errores son, en realidad, aciertos del destino, que algunas historias comienzan mucho antes de su primer capítulo, y que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de transformar no solo dos vidas, sino todo un mundo a su alrededor. «¿Listos para un día más?», le preguntó Isabel, ajustando su delantal. «Siempre», respondió Javier besándola suavemente. Y así, de la mano, caminaron para recibir a sus alumnos, listos para continuar escribiendo nuevos capítulos de su historia. Una historia que había comenzado con un error de digitación, pero que el destino había